Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Entrevistos, un espacio de conversación necesario con toda la comunidad. El día de hoy tenemos un gran invitado, el doctor Armando Sierralta, médico internista, gastroenterólogo, además del Hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena de Temuco y del Departamento de Medicina de la Universidad de la Frontera. Doctor, buenos días, bienvenido a Entrevistos. Muy buenos días, Renato, muchas gracias por la invitación. El tema que nos convoca el día de hoy es bastante importante, tiene que ver con uno de los cánceres, corrígeme usted si me equivoco, pero uno de los que tiene mayor diagnóstico en la Araucanía, que es el cáncer gástrico. Sí, el cáncer gástrico es un cáncer desgraciadamente muy frecuente en nuestro medio, pero no es el único y eso lo vamos a aclarar durante esta conversación, digamos. Perfecto. Doctor, ¿cuáles son las causas que pueden convocar, que pueden desarrollar este cáncer? Bueno, en los cánceres en general hay múltiples causas, rara vez hay una causa única, en la cual influyen factores genéticos, pero predominantemente factores ambientales, que no siempre están tan esclarecidos, se tiene tanta seguridad, pero son múltiples factores ambientales que explican las variaciones en la frecuencia de la enfermedad a lo largo del tiempo. ¿A qué se refiere con el concepto ambiental? Ambiental está todo donde uno vive, digamos. Uno tiene la carga genética, que significa mayor o menos riesgo de determinados tipos de enfermedades, entre ellos de algunos cánceres, pero lo fundamental es el lugar donde uno vive y cómo desarrolla su vida. Y de hecho, en la epidemiología del cáncer se mencionan cosas como la alimentación, que naturalmente influye, el exceso de peso, el sedentarismo, el consumo de tabaco, consumo de alcohol y contaminantes ya sean ambientales o por el trabajo. Todos esos factores influyen y habitualmente están en todos los cánceres, ¿no? En algunos más que en otros, en algunos tienen más poder o más fuerza algunos y en otros son otros factores. Pero en general todos estos que te he mencionado están siempre, ¿no? Y en cánceres digestivos, mucho. ¿Existen diversos tipos de cánceres digestivos también? Sí, claro, por supuesto. El cáncer, los más frecuentes cánceres digestivos son el cáncer gástrico, que somos como campeones mundiales en esto, pero el cáncer de colon es un cáncer que ha aumentado en los últimos años en Chile y que supera en número al cáncer gástrico en este momento. Y eso es algo que las personas, la comunidad no tiene tan presente. El cáncer gástrico viene de hace muchos años y todo el mundo sabe de qué se trata. Cuando usted dice que somos campeones en cáncer gástrico, ¿a nivel nacional o a nivel a nivel mundial? Como Chile, como país, como país de una frecuencia muy grande. Y nuestra región está entre las zonas de más alta prevalencia dentro de Chile, digamos, junto con otras áreas, principalmente agrícolas, ¿no?, del sur de Chile. ¿Existe alguna relación con la Araucanía? ¿Está asociada a cuáles de estos factores ambientales podríamos asociarlo? Son los mismos, no hay una diferenciación de causas ambientales o de factores ambientales a lo largo del país. Se habla de que la exposición a nitratos, por ejemplo, pudiera tener, que se usan en agricultura, pudiera tener algún rol. Pero es claro que la zona sur del país, la zona agrícola predominantemente, tiene mayor prevalencia de cáncer gástrico que otras zonas del país. Pero igualmente todos es muy alto, en promedio es muy alto. ¿Qué pasa con el merquén? El consumo de merquén acá en el sur es bastante común, está presente en todos los hogares prácticamente. No hay datos sobre eso como para, digamos, achacarle culpa al merquén, que es tan sabroso. Sí. Precisamente porque se había realizado un estudio donde hablan de un hongo que genera el merquén, que podía ser una de las causantes. Sí. Pero
en alimentación son básicamente, probablemente tenga que ver con alimentos procesados, los alimentos que se mantienen con humo, ¿no? Eso Claro. se llama, se me olvidó el nombre. ¿Ahumado? Sí, gracias. Son los alimentos ahumados, Sí. Ese tipo de cosas, ¿no? No hay mayores datos de eso. Doctor, si lo llevamos al lado práctico, ¿cuáles son los síntomas para los cuales nosotros deberíamos estar preocupados y ya realizar una consulta médica en caso de presentar alguno de ellos? Bueno, una cosa antes de hablar de los síntomas es que en general el cáncer, cuando da síntomas, está en una etapa ya avanzada de la enfermedad, ¿no? Por lo tanto, digamos, si uno quiere disminuir la mortalidad, la carga de enfermedad por esto, uno tiene que tratar de hacer el diagnóstico un poco antes de los síntomas. Ahora, naturalmente, cuando se presentan los síntomas, la responsabilidad de la persona es consultar lo más pronto posible. Claro. Y el síntoma más importante en cáncer gástrico es el dolor ubicado en la región epigástrica, que es la zona que todos conocemos como la boca del estómago, digamos. Una molestia persistente, sin una causa, que lleva ya más de 15 días, ¿no? Más de un par de semanas, ¿no? Sin una explicación clara porque alguien haya estado consumiendo aspirina o antiinflamatorio. En fin, una molestia nueva, persistente, eso debe alertarnos, ¿cierto?, a consultar. En general se habla de más de 15 días. Naturalmente, sobre todo en personas mayores de 40 años, ¿no? Por supuesto, el cáncer, todos los cánceres digestivos, la gran mayoría de los cánceres aparecen, ¿no es cierto?, en etapas ya, no podríamos decir avanzadas, porque estamos todos ahí. Más maduros, digamos. Claro, después de los 50, 60 años, ¿no? Ya. Ahora, Chile, como tiene una prevalencia tan importante de cáncer, se ha puesto a la edad de 40 años, como para decir, mire, personas sobre 40 que tienen un dolor en la boca del estómago más de 15 días sin una causa, debe consultar. No quiere decir que eso va a ser necesariamente un cáncer, pero es un síntoma que obliga a consultar para poder hacerse un examen. ¿Y existe algún factor de riesgo entre hombre y mujer que varíe o ataca Es más por igual? frecuente, las tasas son más frecuentes en hombres. Hay alguna diferencia, pero igualmente las mujeres están expuestas, sí. Doctor, ¿y enfermedades asociadas al tema gástrico como el reflujo, el colon irritable, pueden finalizar o pueden terminar en un cáncer? El colon irritable no se asocia con ningún riesgo mayor de enfermedades neoplásicas ni de ninguna otra enfermedad, digamos. Lo importante ahí es hacer un buen diagnóstico y no confundir, ¿no es cierto?, una enfermedad orgánica, un cáncer, con achacársela a un colon irritable muy livianamente, ¿no? Por supuesto, no, pero el diagnóstico bien hecho con irritable es un diagnóstico seguro y que no se asocia con ninguna enfermedad, solo con las molestias, naturalmente. Ya. Y el tema del reflujo, que también es bastante común. El reflujo es un síntoma tremendamente frecuente en el país, digamos, en Chile, en todo el mundo. Y también se asocia probablemente a hábitos de alimentación que se han impuesto en el último tiempo en el mundo. El reflujo en su enorme mayoría de los casos es una enfermedad benigna, pero que en algunos casos puede a lo largo de los años desencadenar alteraciones en la pared del esófago en contacto permanente o muy frecuente con el ácido, que a través de un proceso inflamatorio crónico puede ir generando mayor riesgo de cáncer del esófago en esa ubicación. Pero esto es un riesgo, pero es un riesgo pequeño, digamos, si uno toma todos los enfermos que tienen reflujo. Y el cáncer del esófago que se da en relación con el reflujo no es el cáncer predominante de esófago predominante en Chile, que es otro tipo de cáncer, que se asocia más bien con consumo de alcohol y cigarrillos, ¿no? Ya. Más predominantemente. Doctor, supongamos que quiero comenzar a prevenir, a lo mejor estoy en una edad donde ya estoy tomando conciencia, tengo la carga genética tal vez de algún familiar
¿cuáles son las precauciones que debería tener para poder alargar o prolongar este posible cáncer? Es decir, para hacer un diagnóstico más precoz, dices tú. Claro. Bueno, los datos familiares son importantes. Naturalmente, si yo tengo algún familiar con, por ejemplo, un cáncer gástrico, y mientras más joven es la edad de esa persona que sufrió el cáncer, ahí hay carga genética, ¿no? Y por lo tanto, esa persona tiene algún mayor riesgo de tener cáncer gástrico, en este caso, que aquel que no tiene familiares con cáncer gástrico, naturalmente. Así que si yo tengo un familiar, yo me preocuparé de tomar las medidas. El cáncer gástrico se asocia con una infección del estómago, que la gente ya lo conoce mucho, que es el Helicobacter pylori, ¿no? Que se describió hace por ahí por los años 80, después en el 90 ya se asoció claramente con enfermedad gástrica, principalmente úlcera. Pero también el que tiene Helicobacter a través de un proceso inflamatorio crónico por años, ¿no es cierto?, tienen más riesgo de desarrollar cáncer gástrico. Por lo tanto, una de las preocupaciones de alguien que tiene antecedentes familiares es buscar la presencia de esta bacteria en el estómago, que se puede hacer ya sea a través de una gastroscopía, si uno lo estima necesario, o a través de un examen simplemente de la deposición, que te permite encontrar esta bacteria y cuyo tratamiento, ¿no es cierto?, es muy efectivo y que significa disminuir el riesgo de cáncer gástrico si yo logro eliminarlo. Ese es uno de los puntos más importantes, creo yo. Bueno, y lo demás, no fumar, tomar poco y comer lo más sanamente posible, ¿no? Claro. Siempre se nos dice los alimentos que tenemos que evitar. ¿Existe algún alimento que ayude a lo mejor a contrarrestar esto o que ayude a nuestro organismo? No. En particular, no. Todo se trata de, como te digo, son estos conceptos de esta alimentación sana. Correcto. Cargado más a frutas y verduras, ¿no?, que alimentos de origen animal. Evitar las cosas, la fritura, esta cosa del aceite, ¿no es cierto?, de las papas fritas, esto que se puede freír así varias veces, porque eso va generando productos que pueden ser cancerígenos, ¿no?, por la alteración, por el calor del aceite, por ejemplo. Cuando usted menciona que si existe esta bacteria, nosotros podemos aplicar un tratamiento. Sí. ¿Este tratamiento, de ser efectivo, se puede eliminar la bacteria? ¿O es algo claro, que siempre se elimina. ¿Y eso eliminaría también el riesgo de cáncer? O sea, disminuye sustancialmente el riesgo de cáncer, porque el Helicobacter es un agente cancerígeno. El riesgo total es bajo, ¿no es cierto?, por supuesto. Pero si yo tengo el Helicobacter, tengo muchísimo más riesgo de tener un cáncer a futuro que aquel que no lo tiene. Porque la infección por el Helicobacter se asocia siempre con inflamación crónica del estómago, asintomática, digamos, ¿no? Y la inflamación crónica persistente durante el tiempo es un factor que puede generar a lo largo del tiempo, de los años, mutaciones que pueden terminar en cáncer. Doctor, se usa mucho la automedicación. Hoy día hay medicamentos que son de fácil acceso. ¿El consumo de estos puede generar alteraciones gástricas? ¿Puede generar enfermedades que a lo mejor no lleguen a un cáncer, pero sí generen problemas? O sea, básicamente los que son como venenos, digamos, para el estómago son los antiinflamatorios y las aspirinas. Eso siempre producen inflamación, pero eso no se asocian con mayor riesgo de cáncer. Se pueden asociar con mayor riesgo de sangramiento, mayor riesgo de úlcera, los antiinflamatorios y las aspirinas, pero no con mayor riesgo de cáncer. Doctor, no sé si usted maneja cantidad de las cifras que tenemos asociadas a tal vez una evaluación de años anteriores, sí, con las de este año. A ver, el cáncer gástrico, hasta ahora teníamos mediciones de mortalidad básicamente. Y la mortalidad del cáncer gástrico permaneció más o menos estacionaria en los últimos 10 años. No ha habido grandes avances ahí. La cifra que están aquí, que es una página que cualquiera puede consultar, que es una página de la Organización Mundial de la Salud que se llama GloboCan,
¿no? Cáncer global. Cualquiera puede ver ahí, hay información que está muy, muy al día. Si tú quieres cifras, esta es la cifra de casos nuevos del 2018 en Chile. Cánceres de estómago nuevos, o sea, lo que se llama incidencia, 5.162. Eso constituye el 9,7, prácticamente el 10% de los cánceres nuevos en Chile, 2018, cáncer de estómago. Y esa frecuencia pero es más, como lo mencionábamos recién, es un poco mayor en los hombres. De hecho, en los hombres es 3.429, voy a buscar aquí, y en las mujeres fueron 1.733, o sea, es casi la mitad, ¿no? Claro. En mujeres, una diferencia muy importante. Esas son las cifras de incidencia, o sea, los casos nuevos que se diagnostican cada año. Eso es. Sin embargo, si uno ve las cifras, por ejemplo, de cáncer colorectal, otro cáncer en nuestro tubo digestivo, los casos nuevos de cáncer colorectal 2018 en Chile, 5.914. O sea, una incidencia mayor que el cáncer de estómago. Y eso también sería bueno que pudiéramos decir algunas cosas cuando lo estimes conveniente. Claro, hablemos de este tipo de cáncer. El cáncer colorectal es un cáncer que ha aumentado mucho en los últimos años en Chile. De forma paulatina ha ido aumentando. Claro, y nuevamente los factores, tiene que haber factores ambientales, y entonces ahí se menciona nuevamente el cigarrillo, sedentarismo, obesidad, las mismas cosas, ¿no? Claro. Las mismas cosas que... ¿Y por qué? Porque estos se asocian con un proceso inflamatorio. La obesidad genera un proceso inflamatorio y al final eso puede terminar en un cáncer. Y el cáncer de colon y recto, entonces, el año 2018, el año pasado, 5.914 casos nuevos. Cáncer de colon y recto, superior a estómago, que era nuestra. Sí. Y las personas no están tan alertas en saber cuándo consultar o cuándo sospechar un cáncer de colon, ¿no? A veces pasan mucho tiempo y se llega tarde. En cáncer de estómago dijimos que el síntoma más importante es este dolor que persiste, especialmente en la boca del estómago, más allá de 15 días, etcétera. Naturalmente después hay otras manifestaciones que son mucho más tardías. En cáncer de colon, ¿cuáles son los síntomas que uno puede sospechar? De repente un sangramiento, ¿no? Sangre roja en la deposición. Eso debe hacer pensar, hay alguna lesión que está sangrando. Claro. Una de las causas es el cáncer de colon y recto. Entonces, no dejar pasar eso y no decir, estos son los hemorroides, y al final termina en un gran tumor. Un dolor abdominal, ¿no es cierto? Este dolor como retorcijones que persiste, que se repite, un cambio en lo que se llama las deposiciones, ¿no? Que pueden ser alguien que tenía unas deposiciones normales, no tenía problemas, empieza a tener dificultad, ya sea por constipación, le cuesta, tiene que hacer más fuerza, se pone más dura, o por el otro lado una diarrea que persiste también, ¿no es cierto? Más allá de 7, 15 días, y antes era completamente normal. Esos son los síntomas más importantes, ¿no? No hay que esperar la gran baja de peso ni nada, porque eso ya es muy tardío. Pero ante estos síntomas, dolor, alteraciones de tránsito, sangramiento, debe la persona consultar pronto. Rápidamente. Y hacerse el examen que corresponde. Claro. En la sospecha de cáncer gástrico es la gastroscopía, en la sospecha de cáncer de colon es la colonoscopía, ¿no es cierto? Es un tubo que se mete ya sea por la boca o por el recto para mirar. Y eso es lo que hay que hacer. Ahora, el problema es la accesibilidad de estos exámenes, ¿no es cierto? Entre que la persona empieza con molestia y se decide a consultar hasta que se haga el examen. Claro. Ese es un problema. ¿Y esto, cuál sería el conducto regular, digamos? ¿Por dónde tendría que llegar el paciente que quiere buscar este tipo de exámenes? Bueno, en el sector público la persona debería consultar en su consultorio más cercano al que le corresponde, ¿no? Claro. Con su médico
general, con su médico familiar, con su médico de cabecera. Y este médico, ¿no es cierto?, debería tener la capacidad de poder tener acceso, hacer que este paciente tenga acceso rápido a los exámenes. Y eso cuesta. Eso, naturalmente, que estamos mal ahí. ¿Cuánto se puede tardar aproximadamente? Meses, ¿no? ¿Y en meses, doctor? Una vez va creciendo. Claro, o sea, desde que tenemos los primeros se empiezan síntomas. a perder las oportunidades, ¿no? Hay que consultar lo antes posible, ¿no? Una vez apareciendo los síntomas lo antes posible, pero el sistema debe ser diagnosticarlo antes que aparezcan los síntomas. Claramente. Eso es. Pues. Entonces, en cáncer gástrico, ¿cómo hacerlo? Bueno, buscando esto del Helicobacter en la gente, tratando de eliminarla. Cuando la persona se hace una gastroscopía, por cualquier razón, también mirar muy bien, buscar lesiones pequeñas, que antes uno estaba acostumbrado a ver lesiones grandes, porque el enfermo consultaba, o sea, todavía sigue consultando tardíamente. Lo interesante es buscar, cuando se hace la gastroscopía, es buscar, por supuesto, el Helicobacter siempre, porque se toma una muestra y es muy fácil, y ahí ya hemos dado un paso. Pero además mirar muy bien, buscar lesiones pequeñas, eso es lo que ha cambiado. Y en cuanto a cáncer de colon, lo que se recomienda para hacer el diagnóstico antes de los síntomas, hay dos maneras. Uno es la recomendación de muchos países de hacer colonoscopía sobre los 50 años. Asintomático, digamos, una persona de riesgo normal. Ya. A los 50 años, colonoscopía, ¿no? Eso cuesta plata, cuesta recursos, ¿no? Y el otro mecanismo que se usa en otros países, ¿no es cierto?, es decir, vamos a tratar de seleccionar un poco para no hacer tanta colonoscopía, y eso se hace a través de un examen muy simple que se llama hemorragia oculta en deposiciones. De tal manera que aquel que tiene el examen positivo, ese se selecciona y va a colonoscopía, porque ese tiene más riesgo, ¿no es cierto? Ya hay sangramiento. Claro. Ahora, eso es complejo, porque eso requiere un sistema que te haga, primero, que los enfermos, asegurarse que los enfermos se hagan el examen periódicamente, no sacan nada con que se lo hagan una vez. Tienen que hacérselo una vez al año o cada 2 años. Segundo, que aquellos que son positivos, el sistema les asegure al paciente: señor, usted tiene hora para una colonoscopía, qué sé yo, en un mes, en tal parte. ¿Y eso no ocurre ahí? Eso se está haciendo en Chile, hay algunos grupos que lo están haciendo, 3 o 4 grupos. Sí. Y eso, pero eso requiere una organización, un compromiso, y a los pacientes, desde luego, asegurarle que se les va a llamar, asegurarse que se les va a hacer la colonoscopia, que si tienen pólipos, que son lesiones precursoras de cáncer, se les asegure que se les van a sacar los pólipos durante el procedimiento. Segundo, que se encuentre un cáncer, ese enfermo va a ser atendido prontamente y va a ser operado, va a ser visto por el cirujano, por el oncólogo. Es una tremenda tarea. En Chile, recién ahora, ¿no es cierto?, se está introduciendo este programa del cáncer. El cáncer, por fin, ¿no es cierto?, ya institucionalmente, el ministerio, ya se está haciendo algo más bastante en forma, ¿no? ¿Esto podría llegar a mejorar los tiempos de reacción para poder obtener los exámenes? Bueno, pero sí, tiene que hacerlo, si no sería un fracaso, porque si no es hacer lo mismo que estamos haciendo ahora, y que se está llegando tarde, ¿no? Sí. Y porque todo depende de los recursos que hay en un sistema, ¿no? El sistema está desbordado. Entonces, hacer campaña de prevención, hay que emplear los recursos que son escasos. Y por eso se necesitan mucho más recursos, pero estamos optimistas en el sentido de que van a llegar más recursos, sobre todo recursos diagnósticos, con este programa nacional del cáncer que se está implementando. Esperemos que así sea, doctor. Le agradecemos que nos haya acompañado en esta edición de Entrevistas. Se nos pasó muy rápido este bloque, sí. Pero es que esta conversación es muy interesante. Yo creo que da para muchos temas más. Yo creo que hay un problema en Chile, que es el problema de educación en salud.
Pues eso es básico, digamos, porque la gente no tiene por qué saber esto. Claro. Y entonces, si la gente está formada en esto a través desde el colegio, Sí. o a través de programas como este, ¿no es cierto?, la extensión de las universidades, sería un paso muy grande, Claro, en lograr que las cosas... Necesitamos los recursos, por supuesto, para responder. Bueno, pero la gente tiene que estar consciente sí, por supuesto. Y de sus derechos. Por supuesto. Esa es la parte de la prevención que también le agradezco que usted esté acá para poder contarnos precisamente sobre esto. Ojalá más profesionales también participen de este espacio que es abierto para toda la comunidad. Doctor, le quiero agradecer su participación en esta edición y a todos nuestros televidentes también les quiero agradecer su sintonía y les recordamos que pueden buscar todas estas cápsulas y todos estos programas de entrevistas a través de nuestra página web ufromedios.cl. Muchas gracias por su sintonía. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Sí, pues esto requiere...